Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos de la segunda quincena de octubre. Y gente, ya estamos llegando a fin de año, no puedo creer lo rápido que está pasando el tiempo. Antes de ponerme a hacer la descripción de todos estos tránsitos, invitarlos a suscribirse, darle seguir, comentar, compartir todo este tipo de acciones para divulgar el podcast. Pueden también encontrarme en Instagram, que es astrofun.podcast. Ahí está anclada en la biografía la página web, obviamente los enlaces de YouTube y Spotify, y también observarán que está anclado la aplicación de Tecito, que es similar a la de Cafecito. Y si ustedes consideran que este contenido está bueno, que les gusta, que les suma, que aprenden, que les ayuda también a su evolución, a su autoconocimiento respecto a su carta natal, pueden hacer este tipo de colaboraciones, donaciones, hay de distintos tipos. Cuando ingresen a esa aplicación podrán observar mejor y obviamente van a tener beneficios, así que más adelante voy a ir comentando con respecto a esto. Y para no aburrirlos, paso a hablarles de esta segunda quincena, que es bien interesante, y ya les spoileo que tenemos muy buenos aspectos, muy fluidos. Creo que es de las quincenas más tranquilitas y lo merecíamos porque venimos del eclipse, gente. Qué difícil que fue ese eclipse, qué intenso. Y con ese eclipse se fue ya la temporada, ¿no? Y nos vamos despidiendo casi de este eje nodal Aries-Libra. Ya en enero van a pasar al eje Piscis-Virgo. Y por supuesto tuvo ese tinte de despedida. El eclipse lo tuvimos el 2 de octubre. Y ya estamos decantando, seguramente ustedes lo habrán vivido, ¿no? Al día siguiente, el 3, el 4, el 5 de octubre, empezó a decantar un poco la energía y ya casi que pudimos interpretar muy fielmente de qué se trató toda la energía que estuvimos trabajando, porque el eclipse era de sol, era en luna nueva, así que lo que estaba en juego era nuestra conciencia o nuestra toma de conciencias, y seguramente habrán caído fichas a lo loco. Así por lo menos lo experimenté, ¿no? Como muchos insights, muchas revelaciones, y como también ese eclipse tuvo varios aspectos un poquitito desafiantes, ahora en esta segunda quincena que estamos procesando y dejando de cantar la información casi como para incorporarla, el cielo nos acompaña con unos aspectos que son hermosos, súper fluidos. Esta quincena no vamos a tener tantos aspectos y la mayoría son fluidos, así que el trabajo es bien soft, podemos decir. Y quizás esta quincena la podría fragmentar en 3 partes, porque la mayoría de los aspectos exactos se dan el 17, el 22 y el 28 de octubre, así que aproximadamente hay una diferencia de 5 a 6 días entre estos aspectos. Por supuesto que se va a estar sintiendo durante toda la semana, porque además todos estos aspectos se dan hacia planetas más lentos, hacia, bueno, Saturno, que es un planeta social, y hacia los transpersonales. Por lo tanto, se está vivenciando toda la incorporación de este trabajo evolutivo que estamos haciendo las personas. No hay aspectos en esta quincena entre los planetas que son más rápidos, no tenemos aspectos, por ejemplo, entre el Sol y Mercurio, entre Venus y Marte, o aspectos hacia Júpiter, sino que los tenemos hacia los aspectos transpersonales, por lo que esto que se está procesando es más a largo plazo, ¿no? Cuando tenemos aspectos entre los planetas personales, podemos ir viendo sus efectos en el día a día, en lo cotidiano.
En cambio, quizás estos aspectos que se estén dando sean más sutiles. Podemos estar sintiendo cierta paz, cierta tranquilidad, cierto tipo de resolución interna a nuestros conflictos, pero no es algo que tenga que ver tanto en el día a día, ¿no? Como un trámite o algo en relación a algo más afectivo, ¿no? Sino que es más bien hacia nuestro campo evolutivo, hacia la dirección que estamos tomando. Esto también lo considero muy parte del eclipse, ¿no? Como que ya empezamos a hacer todo este trabajo transpersonal de tantas transformaciones y además también estamos en esta etapa de fin de ciclo, todavía estamos en la temporada Libra, ya casi finalizándola, por lo tanto va a ser la última vez que todo lo que esté transitando por Libra, por ejemplo, haga un aspecto difícil, una cuadratura hacia Plutón, porque ya en noviembre Plutón pasa a Acuario definitivamente, se va a quedar ahí 21 años, los nodos ya van a pasar al siguiente eje y ya no vamos a tener más eclipses en este año, entonces podemos ir vibrando todo lo que sería un final de etapa, un cierre de ciclo, mismo también los planetas que ya están en Escorpio, es la última vez que van a estar haciendo un trígono, por lo menos con Saturno, porque todavía van a quedar algunos trígonos el año que viene hacia Neptuno, que dicho sea de paso va a haber otro episodio más sobre Neptuno, específicamente del ingreso de Neptuno en Aries, y también voy a estar hablando de este tránsito hacia las distintas casas, ¿no? Del tránsito de Neptuno por las distintas casas, así que bueno, esténse atentas y atentos, porque este planeta que es tan misterioso y que nos confunde tanto, bueno, tiene su merecidísimo episodio donde hablo ya de una cuestión más personal, el que ya subí tiene que ver con una cuestión más mundana, si se quiere, y cómo afectó a las distintas generaciones y cómo estuvo marcando las distintas modas y las distintas tendencias. Así que sin más, gente, paso a hablarle específicamente de los aspectos. Venus está en los últimos grados del signo de Escorpio. Como sabrán, no está del todo cómoda esta Venus y además fue la regente del eclipse. Venus, regente de Libra, estuvo en Escorpio haciendo muy buenos aspectos con Saturno y con Marte, un gran trígono de agua, y esta Venus que no está cómoda en Escorpio sí está bastante trabajada gracias al eclipse y además está en estos últimos grados, así que seguramente estuvimos trabajando muchos temas en relación a nuestra economía, nuestras inversiones, nuestros gastos y sobre todo al miedo que nos genera el dinero, o mejor dicho, al miedo que nos genera la falta de dinero, ¿no? Esta cuestión de no terminar de conectar del todo con nuestra abundancia o nuestra prosperidad. Siento que en ese eclipse estuvimos trabajando mucho esa temática, también obviamente en relaciones amorosas, porque Venus también tiene que ver con las relaciones amorosas, pero cuando una Venus está en Escorpio me da la sensación que prima mucho más el tema económico, porque el eje Tauro-Escorpio es un eje de los recursos, de la economía, de las inversiones, de lo que heredamos, lo que gastamos. Y este eclipse nos vino a revelar también mucha información. Esa Venus se vio un poco complicada, tuvo sus desafíos, siempre va a ser desafiante una Venus en Escorpio por más aspectos positivos que tenga. Y finalmente, estos días 16 y 17 hace un trígono con Neptuno y un sextil con Plutón. Y podemos decir que es una Venus bastante alquimizada con estos dos transpersonales que tienen tanta fama de jodidos, y lo son, bien ganadas tienen esa fama porque realmente son planetas muy desafiantes. Afortunadamente los aspectos son fluidos, son lindos, sobre todo el trígono, que es el que más se siente. Podemos tener la sensación de terminar de disolver algo que nos venía incomodando. Lo veo también específicamente en relación a algún miedo, ¿no? A una Venus en Escorpio le cuesta mucho soltar el control,
siempre va a tener esos miedos a la pérdida y va a buscar un poco, ¿no?, vampirizar la energía de algún otro y poseer, y se obsesiona con los vínculos, con el dinero, ¿no? Tiene todas estas características esta Venus, y al producirse estos aspectos se afloja un poco esa tensión y esa necesidad de control, y podemos empezar como a liberar un poco más la energía, ¿no? Como a dejarla fluir, a darnos cuenta que en definitiva no controlamos nada, que tenemos que dejar también que la vida, que el destino hagan lo suyo. También dejarnos sorprender un poco por la vida. A una Venus en Escorpio no le gustan las sorpresas en absoluto, pero Neptuno sí, y con Neptuno nunca se sabe. Entonces, muchas veces esto de no saber, no tener expectativas, no hacernos ilusiones, nos puede ayudar a que de repente aparezcan cosas creativas y sanadoras muy interesantes. Y además es de los últimos aspectos que vamos a tener en estas energías que son femeninas, porque tanto Piscis, que es donde se encuentra Neptuno, como Capricornio, que es donde se encuentra Plutón, son energías femeninas, y ya a partir del año que viene los aspectos se van a estar dando con otros signos, entonces siempre va a tomar un color de resoluciones y finales, porque obviamente esta Venus ya está transitando estos grados kármicos, y un poco la energía de Escorpio se ve venir que no va a estar teniendo este tipo de aspectos de acá a un tiempo, así que podemos estar sintiendo esta elaboración interna en relación a nuestros recursos. Presten atención en qué casas les cae Escorpio, Piscis y Capricornio, sobre todo en los últimos grados, porque esto está llegando a un final. Y ese mismo 17 de octubre, luego de hacer Venus el aspecto de sextil hacia Plutón, pasa inmediatamente al signo de Sagitario, y acá sí empezamos a vibrar un poquito más de optimismo, porque una Venus en Sagitario es una Venus de fuego, se recontracarga de energías y de ganas de aventurarse, y hay muchas ganas de confiar, ¿no? Son más las ganas que hay de confiar que la confianza en sí misma, pero esta Venus viene más potenciada, y siento que es positivo, porque luego de haber estado implicada en los eclipses, de ser la regente del nodo sur, después de estar transitando por Escorpio, aparece como una cuestión un poco balsámica de alivio, de pensar también que la vida es sabia, el famoso Dios proveerá, lo veo mucho en lo que es una Venus en Sagitario, de dejarnos sorprender por el destino, por las cosas que ya están escritas, por disfrutar también del conocimiento y de la experiencia. Sagitario es por excelencia el signo de la experiencia, de la aventura, de no estar averiguando, ni preguntando, ni buscando tanto en el afuera, sino como ser protagonistas de la propia experiencia, ¿no? Salir a buscar uno mismo esas respuestas, viviéndolas, ¿no? O buscando esas respuestas en nuestro interior, en nuestro propio conocimiento, en toda la sabiduría que fuimos adquiriendo. Así que esta Venus se va a empoderar bastante en Sagitario. Por supuesto que más adelante va a recibir tensiones, probablemente en la próxima quincena, tensiones con Júpiter, con Saturno, con Neptuno. Va a tener sus desafíos que seguramente tengan que ver más con temitas de negación, pero bueno, eso ya lo vamos a ver para lo que es noviembre. Pero en el mientras tanto, en estos primeros días, sobre todo en el primer decanato, en la primera etapa de esta Venus en Sagitario, va a estar con mucha potencia, vitalidad, optimismo, ganas, cosas muy, muy positivas, y la podemos aprovechar para confiar en la providencia, ¿no? Que todo lo que vaya a venir, para bien o para mal, va a ser lo que correspondía, ¿no? Va a ser justamente lo que tenía que suceder. Probablemente ya sintamos un poquitito más de alivio por esto de la confianza en relación a nuestra economía, a nuestra energía femenina, en el caso de las mujeres, hacia sus parejas,
mujeres, ¿no? En el caso de hombres. Y ese 17 también tendremos una luna llena en Aries, que es sí la frutilla del postre. Esta luna llena, la que cierra finalmente la temporada de eclipses, se va a producir en el grado 24 de Aries. Obviamente va a haber un episodio específico para hablar de esta luna llena que es bastante compleja. Estuve intentando interpretar esta lunación, tiene sus cosas, así que bueno, va a ser para otro episodio. Y acá sí viene el quiebre en unos días donde hasta el 22 no vamos a estar teniendo aspectos, así que va a estar bastante protagonista Venus, como les comentaba, disfrutando de estos primeros grados que va a estar transitando por Sagitario. Y recién el 22 de octubre, que vamos a tener muchos aspectos ese día. Atención con esto porque va a ser la última vez que el Sol haga una cuadratura con Plutón en signos cardinales, porque luego las cuadraturas que vaya a hacer el Sol se van a producir en signos fijos, así que los librianos, señores, pueden suspirar, descansar, aliviarse, que han hecho un gran trabajo, ¿no? Los cardinales tuvieron un gran desafío con estas cuadraturas a Plutón, así que están sintiendo un gran alivio, sobre todo, insisto, en Libra, porque también están teniendo al nodo sur que no es fácil, entonces pueden sentir una especie de liberación y obviamente esto es una cuadratura, así que es el último ajuste que van a tener que hacer en relación a una toma de conciencia, ¿no? Es como esta oportunidad para hacer conscientes todos los asuntos que tienen que ver con el control, la posesividad, los celos, las envidias, los resentimientos. Atención con la herida de la injusticia, que es una herida muy propia también del signo de Libra y por qué no del signo de Capricornio, también donde se encuentra Plutón. Así que están haciendo estos últimos trabajos en relación a esta emoción de tanta intensidad y también en relación a los miedos, porque Plutón está muy implicado en todo lo que es miedos y el miedo ya sabemos que nos paraliza, nos deja en una zona de confort sufriente porque se sufre, pero no cambia mucho el panorama, así que esta última cuadratura, las cuadraturas siempre es una tensión interna para que podamos movernos, finalmente esta cuadratura siento que va a ayudar a movernos, también en relación al control que ejercemos hacia otras personas, el autoritarismo, que es también algo muy propio en la energía cardinal, todo lo que se soporta en nombre de una compañía, ¿no? Estos miedos a la soledad que tiene el signo de Libra, a quedarse para vestir santos, en relación a por ahí algunas hipocresías, apariencias, falsedades, necesidad de agradar, de aprobación, ¿no? Que tienen toda esta energía de ser encantadores y de buscar agradar y gustar constantemente. Esta cuadratura con Plutón ayuda, ¿no? Como a ser realmente consciente de que esto ya no va más y que se tiene que finalizar para pasar a una siguiente etapa, ir entendiendo que no le podemos caer bien a todo el mundo, que no hay una necesidad de encajar en todos lados y sobre todo que el equilibrio no siempre es posible, no siempre es posible la armonía, no siempre es posible estar permanentemente en un estado de indecisión, que hay un momento que hay que jugársela e ir hacia determinada dirección y que bueno, luego si nos equivocamos veremos, pero nunca vamos a poder avanzar si estamos ahí en el camino del medio, porque si no tomamos nosotros las decisiones, la toman otros por nosotros, y ahí es cuando aparece la impotencia, la frustración, la ira, la sed de venganza, ¿no? Todo este tipo de emociones por no haber actuado por nuestra propia cuenta, así que maravilloso este último aspecto del Sol a Plutón. Ese mismo 22 de octubre
cambiamos de temporada porque el Sol hace su ingreso en Escorpio y a diferencia de Venus, que Venus en Escorpio no se sentía tan cómoda, el Sol sí se va a sentir un poquito más cómodo de lo que se sintió el Sol en Libra, ¿no? El Sol es regente de Aries y el Sol en Aries está exaltado, por lo tanto un Sol en Libra es más complicado, ¿no? Por esto del estar sopesando mucho la opinión de los otros o incorporando la mirada del otro, teniendo mucho en cuenta el otro, y cuando tenemos mucho en cuenta el otro, nos olvidamos de nuestra propia identidad porque esa identidad es definida justamente por los otros. Este Sol en Escorpio va a buscar hacer un trabajo de profundización muy grande, de hacer conscientes estas sombras inconscientes. También podemos estar mucho más conscientes de darle un valor justo al dinero, de encontrarle también un poco cierto sentido, el sentido que a nosotros nos da el dinero, no el sentido que les dan otras personas, sino qué sentido le encontramos al dinero, qué cosas nos permite hacer el dinero y qué otras cosas el dinero no compra. En esta época es cuanto más empiezan todas las transacciones económicas, inversiones, pagos, cambios en la economía, así que no nos sorprendamos si de repente nos enteramos de algunas noticias en relación a esto, porque también dentro de poquito Plutón, que está también que es el regente de Escorpio y está en un signo que le importa bastante el dinero, que es Capricornio, dentro de muy poquitos días ya va a pasar definitivamente a Acuario, así que estamos en todo un replanteamiento en relación a cómo movemos nuestro dinero y el valor y el sentido que le damos. También esta temporada puede incrementar un poquito más la intensidad, pero insisto, por suerte ya pasaron los eclipses, así que siento como que la intensidad propia de los escorpianos ya la pasamos en la temporada anterior, entonces esta vez va a ser intenso, obviamente, porque Escorpio lo es, pero no es una intensidad tan desbordante, tan atemorizable, sino que la intensidad puede ser mucho mejor canalizada, porque además en la temporada Escorpio y todos los planetas que van transitando por ahí están recibiendo muy buenos aspectos, muchos trígonos con Saturno, con Neptuno y con Marte en Cáncer, así que podemos sentir que le encontramos dirección a todas esas cosas que nos desbordan por dentro y que son casi un fuego, porque si bien es de agua, Escorpio la rige Marte y Plutón y son planetas bien intensos. Ese mismo 22, Mercurio, que ya está en Escorpio, hace un trígono con Saturno. Esto es un aspecto maravilloso, espectacular. Y el último aspecto de trígono que va a ser Mercurio en Escorpio con Saturno. Y acá podemos sentir una maduración muy grande en relación a nuestra comunicación, a cómo decimos las cosas en cuanto a las formas. Saturno es bien adulto, serio, responsable, correcto, muy políticamente correcto. Y al hacer un aspecto con Mercurio, que es lo discursivo, podemos encontrar las palabras justas para llegar a un punto de acuerdo, a una negociación. Así que este es un día ideal para tener una conversación incómoda o hacer alguna firma, algún contrato, obviamente. Y sobre todo para tener charlas profundas, porque seguramente estemos llegando a conclusiones muy interesantes, porque vamos a sentir esta sabiduría interior que es muy de la inteligencia emocional, ¿no? Que todos los aspectos que se den en trígonos de agua tienen que ver con la inteligencia emocional, saber gestionar estas emociones desde un lugar adulto, maduro, que tiene que ver con todo el trabajo interno que venimos haciendo. Ese mismo 22 es Venus la que hace un trígono con el nodo norte y un sextil con el nodo sur. Y acá es un poco lo que les comentaba al principio de esta Venus en Sagitario, del optimismo en relación también a nuestro dinero, a confiar en la providencia de la vida, en nuestro propósito, porque muchas veces confundimos el propósito con algo económico o con algo profesional y muchas veces
Sí, pero la mayoría de las veces el propósito no tiene que ver con nuestra profesión y con algo público, sino que es algo que tiene que ver más con nuestra alma. Los nodos están relacionados con el alma y con la evolución de nuestra alma. Y es además el único aspecto en fuego que vamos a tener en toda esta segunda quincena de octubre, porque hay muy poquito fuego en el aire, ¿no? Igual estamos en temporada de Escorpio, que como les comentaba, algo de fuego, de su intensidad tiene, pero en lo literal, el único planeta en fuego que estamos teniendo es esta Venus en Sagitario, así que hay que aprovechar este rayito de vitalidad que estamos teniendo para salir a aventurarnos en relación a lo que nuestra alma quiere, ¿no? Y también vuelvo a repetir lo de la experiencia, confiar en nuestra experiencia, en nuestro camino recorrido, en nuestra sabiduría. Si tenemos que hacer algunos ajustes en nuestras creencias, ser valientes, animarnos a cambiarlas si es que tenemos que hacerlo o a sostenerlas también, porque muchas veces hace falta mucho coraje para sostener cierto tipo de creencias, sobre todo en algún entorno que sea un poco más complejo, nuestra familia. Así que va a ser un aspecto muy valiente este trígono de Venus con el nodo norte, sextil con nodo sur, para confiar en nosotros mismos y hacerle caso a nuestra alma que, siempre digo, sabe más. Luego el 25, Marte que ya está transitando sus grados de sombra, de esto estuve hablando en el episodio de la primera quincena de octubre. Atención porque este aspecto lo va a volver a hacer Marte y es un sextil con Urano, y de este aspecto podemos decir que el cambio está en camino, está toda nuestra acción direccionada primero para que conozcamos nuestras emociones, porque este Marte está en Cáncer, para que conectemos con nuestro interior, y una vez que conectamos con esas emociones verdaderas y profundas, podemos ir a conquistar eso que deseamos, y por ahí no nos damos cuenta, pero deseamos liberación, ¿no? Quitarnos mochilas que no nos pertenecen, alivianarnos un poco el camino, así que siento que este aspecto es bastante a favor y bastante fluido para seguir recorriendo este camino de libertad que tanto busca Urano. Y ahora sí pasamos al 28, que en este día también tenemos varios aspectos. Este 28 Venus hace una cuadratura con Saturno y ahora sí Venus se empieza a encontrar con algunos conflictos, con algunos desafíos, con algunas tensiones que les mencionaba, intuyo tienen que ver con algo de negación, porque tanto Sagitario como Piscis, ambos regentes de Júpiter, tienen esto de por ahí confiar mucho en todo, confiar en la vida y bueno, que sea lo que tenga que ser. Y después aparecen las desilusiones, el darse la cabeza contra la pared, el cómo no me di cuenta antes, qué es lo que estuvo pasando. Así que también a prestar atención en relación a nuestros recursos, a las relaciones inmorales, porque una Venus en Sagitario también puede tener en su vibración baja un poco de falta de ética, de falta de moral, y empezar a observar para los que estén solteros qué limitaciones hay para encontrar una pareja que les cierre, que les guste, que sea una pareja responsable. ¿Qué límites hay? Porque Saturno también nos habla de límites. ¿Qué límites nos autoimponemos? ¿Qué cosas no nos permitimos? ¿En dónde estamos siendo irresponsables? ¿En dónde no estamos pudiendo poner límites a otros? ¿Qué límites tenemos con nosotros mismos? ¿Qué problemas con nuestra autoestima, con nuestro merecimiento tenemos? ¿Qué tipo de personas atraemos para quienes estén en pareja? Que obviamente por los eclipses también se estuvo trabajando mucha temática de pareja y hay muchas personas separándose en esta época. Empezar a pensar qué patrones se repiten, qué discusiones terminan siendo siempre las mismas y las cosas no cambian. Entonces empezar a pensar que quizás hay parejas que están limitando el propio camino y que también hay parejas que pueden estar limitando los recursos y que veníamos negándolo mucho y ahora, bueno, no queda otra que hacerle frente, ser valientes y empezar a tomar decisiones también en el largo plazo,
ajustarnos mejor a nuestra economía, ajustarnos a una economía que esté dentro de nuestras posibilidades. Quizás no es momento para tantos viajes, quizás haya que postergarlo, quizás aparecen frenos, ¿no?, para nuestra expansión, algunos límites, algunos conflictos también en temas de viajes, en temas de asuntos. Hay muchas personas ya rindiendo, para quienes sean universitarios, rindiendo parciales en esta época, ¿no? Y empiezan viejos miedos a aparecer y qué pasa, que no se pueden sacar cierta materia de encima, que no pueden avanzar, ¿no? Este freno con Saturno está mostrando mucho eso. Ese 28, Venus hace un sextil con Lilith y como ya les he comentado, Venus y Lilith guardan cierto parentesco. Este es un aspecto fluido, como Lilith también estuvo muy implicada en el eclipse, hay algo que empieza también a resolverse en relación a nuestros límites, en donde nos autoexiliamos, quiénes nos han exiliado, quién está excluido dentro de nuestro sistema familiar y sobre todo, dónde excluimos nuestra energía femenina. ¿Qué parte de nuestra feminidad no estábamos pudiendo vivir, no estábamos pudiendo experimentar por un montón de mandatos familiares? En el caso de los hombres, ¿qué les transmitieron en sus hogares, que era la energía femenina? ¿Qué experiencias tuvieron ustedes con la energía femenina? Empezar a integrar esa sombra que todas las personas tenemos, y este aspecto que es muy fluido nos está ayudando también a internalizar y sobre todo a amigarnos con esa sombra. Ese 28, Marte, insisto, que ya está transitando grados de sombra, hace un trígono con Neptuno, aspecto súper positivo, y además es el último trígono con Neptuno en agua, en realidad más que en agua, en Cáncer, porque Marte pasa por un mismo signo cada 2 años y de acá a 2 años Neptuno ya va a estar en Aries. Así que también se produce una especie de despedida entre estos dos y sí podemos ver algo de nuestras emociones materializadas, algo que estuvimos trabajando en relación a nuestra espiritualidad, a nuestra evolución. Sabíamos que había algo a lo que teníamos que renunciar. Un poco vamos a estar sintiendo que ciertos sacrificios que hicimos valen la pena, están valiendo la pena o valieron la pena, que el que persigue y es consecuente con sus emociones tiene premio, que al final de cuentas los sacrificios no siempre, pero muchas veces también traen resultados muy positivos porque nos llevan a trabajarnos interiormente, a forjar nuestro carácter, forjar nuestra personalidad, a hacernos fuertes. Y cuanto más trabajemos las emociones, también más seguros vamos a estar en la vida para movernos, así que es un gran aspecto. Vamos a ver también las consecuencias de esas renuncias y qué suerte que hemos renunciado a ciertas cosas que quizás en su momento creíamos que era la que deseábamos, porque Marte también nos habla del deseo, y esas cosas no se dieron y ahora podemos decir menos mal que eso que tanto deseaba no se dio, porque evidentemente había que hacer un trabajo emocional, así que espectacular este trígono. Y por último, el 30 de octubre, último día del mes, Mercurio hace una oposición con Urano, y esto sí ya es algo que probablemente venga del afuera, ¿no? Alguna reacción de un otro, algún espejo, porque además es la única oposición que hay en esta quincena, y siempre las oposiciones nos hablan de relaciones y de algo que nos trae un otro, a diferencia de la cuadratura, que es una tensión interna propia de uno. La oposición ya implica un aspecto de relación, entonces hay algo que nos está demostrando que tenemos que ir soltando el control, aprender también sobre el desapego y sobre todo que esto se produce en los signos de mayor apego, que son Tauro y Escorpio, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer esos conflictos si no lo logramos incorporar nosotros mismos, el afuera y las personas y quienes nos rodean empiezan también a mostrar eso de que, bueno, cuanto más quieras poseerme, más me voy a alejar,
cuanto más quieras controlarme, más me voy a escapar. Entonces, si ustedes sienten que hay personas que se les empiezan a alejar, si bien Mercurio no nos habla tanto de vínculos, sí el aspecto de la oposición, entonces empezamos a sentir y a comprender intelectualmente, a racionalizar el hecho de que las personas se están alejando, porque nadie quiere ser controlado, nadie quiere ser vampirizado, así que atención con las energías vampíricas, el tener al otro, el necesitar al otro y todas estas emociones tan densas. Bueno, las personas que tengan como mucho de esto en sus cartas natales empiecen a trabajar, porque si no las personas se les van a estar alejando cada vez más. Y quería hacer una última observación con respecto a Plutón, que dentro de muy poquito ya va a ingresar definitivamente a Acuario el 11 de noviembre, si mal no recuerdo. Está haciendo de las suyas. Entonces, estos últimos días que Mercurio esté transitando por Capricornio, hasta dentro de 200 años no va a volver a este signo, así que no vamos a volver a tener un Plutón en Capricornio, está cerrando y culminando muchas cosas y sacando muchas cosas podridas a la luz, así que pueden estar apareciendo actos de corrupción donde el poder se ve envuelto, asuntos económicos, estafas, cosas por el estilo. Y acá menciono algo de la farándula argentina que estuvo muy presente en estos días, que fue la separación de Pampita y el marido de Pampita. Casualmente los dos son de Capricornio, del tercer decanato, y tienen a su sol en los últimos grados de Capricornio, por donde estuvo transitando Plutón, así que, como verán gente, nada es casualidad en astrología y estas personas van a estar viviendo, ¿no?, este desenmascaramiento, porque en esta historia, gente, no hay buenos ni malos y en general en la vida no existen los buenos y los malos. La dualidad sigue presente, hay buenos y malos, no es una cosa o la otra, así que van seguramente a salir muchos trapitos a la luz de estas energías capricornianas, de patriarcado, de querer tener el control, de la búsqueda del éxito, del estar trepando a como dé lugar, sin escrúpulos, sacando ventajas, usando a las personas, estafando esta ambición de poder tan propia de un Plutón en Capricornio. Bueno, todo este tipo de cuestiones puede que salgan mucho a la luz, sobre todo en relación a asuntos políticos, infidelidades, engaños, ¿no? Todas estas cosas bien plutonianas van a estar saliendo a la luz porque, como les decía, son los últimos coletazos de ese Plutón en Capricornio. Gente, he finalizado este episodio de la segunda quincena de octubre. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones para todos ustedes y nos encontramos en otro episodio.